Bendiciones con todos. Tema 25, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Adán y Eva toman la terrible decisión de pecar y utilizamos Génesis capítulo 3, versículo 6. Recordando que estamos en el tiempo donde Satanás está trabajando, está tentando a Eva, está manipulándole la palabra para que ellos caigan y lo logra. Aquí vamos a ver que ya ambos, tanto Adán como Eva, ya decidieron pecar, ¿sí? Pecar. Y dice el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis lo siguiente: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. ¡Qué tragedia! Cómo los seres humanos hemos visto la gloria de Dios, las bendiciones de Dios, el amor de Dios, la protección de Dios, y así no queremos obedecer. Eva y Adán decidieron pecar y ahora, por culpa de esto, toda la humanidad cae. Todos nacemos en pecado, heredamos la naturaleza pecaminosa. Pero veamos todo este desenlace en qué termina. Después del discurso de la serpiente, vemos que Adán y la mujer tenían dos opciones: creer en Dios o creer a Satanás. Lamentablemente decidieron creerle a la serpiente, Satanás. Esta toma de decisiones es la base de la batalla espiritual que cambió el destino de toda la humanidad y que seguimos viendo hoy en día en todas las religiones en el mundo y con la complicidad de los valores en la sociedad, cuando en realidad todas nuestras decisiones deberían de estar basadas únicamente en la revelación de Dios, que es perfecta. Así es. Vemos cómo la serpiente les vendió al hombre y a la mujer la falsa idea de la maldad disfrazada como algo más allá de lo bueno, de la sabiduría, la sofisticación y la grandeza, lo que los llevó a la desobediencia por su avaricia. Ahora, la frase del versículo dice: la mujer quedó convencida. Como vimos anteriormente, la serpiente fue envolviendo en el engaño a la mujer de forma que le creyera sus mentiras. Satanás sabía que no podía tentarla para que robara, mintiera, codiciara, porque estaba en el paraíso y no le faltaba nada. Pero sí podía hacer que dudara que Dios, y en eso enfocó su estrategia de ataque, lo que le dio la victoria en esta batalla, como lo vemos en este versículo. Los hizo caer. El principal objetivo de Satanás al tentar a la humanidad es colocarse entre Dios y las almas de los hombres, con la esperanza de separar nuestros corazones del Señor por medio de mentiras y engaños, y ganar nuestra confianza para usurpar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Cuando Satanás gana seguidores, él se convierte en el Dios de estos hombres y mujeres a través de las diferentes religiones, corrientes filosóficas y valores sociales que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Como vemos, el pecado original no fue el acto de comer el fruto prohibido, sino que empezó desde que la mujer puso su fe en Satanás en lugar de Dios. Ellos solamente tenían una restricción que Dios les había dado, y al comer del fruto fallaron en la prueba, con la cual provocaron la caída de la humanidad. Qué cosa más triste, ¿no es cierto? Ahora, la frase que dice:
vio que el árbol era bueno y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. La palabra hermoso viene del hebreo tov, que significa bueno. Puede significar algo bello o también algo moral. En la traducción de la Reina Valera contemporánea dice, el árbol era bueno para comer. Esto también nos recuerda lo que Dios claramente declara durante la creación. Dice, vio que era muy bueno. En este caso veremos que lo hermoso, la serpiente lo convierte en una atracción a la desobediencia. ¿Sí? La tentación del fruto está en, primero, ser comida para el cuerpo. 2. Su apariencia. 3. El deseo por su potencial para hacer a la mujer sabia. ¿Qué les parece? La palabra en hebreo utilizada aquí para deseo es hamab. Es la misma palabra utilizada en el 10º mandamiento, no codiciarás. Por eso, este versículo en la RBC es traducido como y codiciable para alcanzar la sabiduría. Mire, dice Éxodo capítulo 20, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. La mujer supone que el fruto le dará sabiduría. Shakal, que es un término amplio para definir visión, perspicacia, prudencia y éxito, que ella debió tomarlo como conocimiento divino, pero lo único que obtuvo con su transgresión fue un conocimiento independiente de Dios. Agustín de Hipona relaciona el pecado con el orgullo, y el orgullo es lo contrario a la prudencia y a la humildad. Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. ¿Qué les parece, no? En este versículo vemos la triple tentación de la que nos habla el apóstol Juan cuando menciona que la tentación siempre tiene una o más de 3 categorías. 1 Juan capítulo 2, versículo 16 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué les parece? Entonces veamos los 3. Primero, el deseo de la carne. El desenfrenado deseo de la carne por el fruto prohibido provocó un apetito irracional, una fijación en la mente de la mujer para comer la única cosa que no debería comer. Ahora nada la iba a saciar. Este comportamiento fue provocado por su egoísmo y la desconfianza en Dios. Sí, así es. Jesús nos dice que los pecados de la carne provienen del corazón del hombre. Ahí es donde Satanás enfoca sus ataques con estímulos externos e incitando nuestros sentidos y nos pone a tentar, pero por lo general no nos puede obligar. Dice, Satanás en toda su conversación con la mujer nunca le dice que coma el fruto prohibido, nunca. La tentación más peligrosa es raramente la más directa. El diablo no sería muy exitoso si tratara de tentar a las personas diciéndole, vamos, síganme al infierno y sufrirán por toda la eternidad conmigo. No vas a decir eso nunca. Él es más sutil para hacernos pecar. Y el resultado final para nuestra alma es el mismo. El conflicto entre escoger el falso placer
y el servicio a Dios tiene resultados para toda la eternidad. Segundo, el deseo de los ojos. En segundo lugar, la estimulación causada por la visión del árbol y su fruto fue un deleite para los ojos. Antes de la tentación, probablemente, la mujer ni siquiera se molestó en mirar el árbol, pero de repente, eso que era prohibido se convirtió en lo más bello de contemplar. No porque hubiera variedad de colores, formas y tamaños entre los árboles, sino porque Satanás había sembrado la idea en su mente que el fruto representaba algo bueno que Dios estaba restringiendo hasta ese momento. Nuestras tentaciones muchas veces pueden empezar solo con un vistazo. Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio en ella en el corazón. Mateo 5:29 dice: por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácalo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. ¿Qué les parece? 3. El orgullo de la vida. El alcanzar la sabiduría divina sedujo su apetito intelectual y religioso. El orgullo incipiente en la mujer hizo que fantaseara con estar al nivel de Dios al adquirir la sabiduría del conocimiento del bien y del mal. Este fue el mismo deseo de Lucifer que causó su caída. Y ahora la mujer estaba expresando el mismo deseo. ¿Qué les parece? Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14 dice: tú, que en tu corazón decías, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte, subiré hasta las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Eso quiso Satanás para él, pero Dios lo arrojó, lo echó. Cuando Satanás tentó a Cristo en el desierto, utilizó estos mismos 3 tipos de tentaciones. El deseo de la carne, cuando lo tentó para que convirtiera las piedras en pan, después de haber ayunado durante 40 días. Mateo 4:3 dice: en ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Después Jesús fue tentado con el deseo de los ojos, cuando Satanás le mostró todos los reinos del mundo, prometiéndole autoridad sobre ellos. Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9 dice: luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Y por último, el diablo lo tentó con el orgullo de la vida al llevarlo a lo más alto del templo, para que Jesús fuera tentado emocionalmente para tirarse al vacío, pero él nunca pecó. Mostró su total dependencia en el Padre y sometimiento a su voluntad. Dice Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6 lo siguiente: después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá en sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Mire, pero Jesucristo pudo decir no porque usó la palabra. Cuando se enfrente a las tentaciones que le causan placer y que son más difíciles de evitar, evite pecar. Siempre hay al menos una salida. Recurra a la palabra de Dios para permanecer firme en la tentación. No olvide el poder de la oración. Sí, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles,
y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con ellos que con un corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué les parece? Cuando Satanás logra convencer a la gente para que haga cosas malas, sus víctimas lo hacen pensando que están haciendo lo correcto después de haberlo racionalizado. El enemigo puede mantener a las personas pecando sin que ellas se den cuenta de que están actuando mal ante Dios. No sigamos el ejemplo de nuestros primeros padres. El apóstol Pablo nos da unas palabras de aliento para combatir las tentaciones. ¿Qué les parece? Leamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Qué les parece? Tremendo, maravillosa la palabra, ¿no? Ahora la frase del versículo de Génesis, así que tomó del fruto y comió. Santiago nos previene en su carta en contra de comer todo aquel deseo ilícito que tengamos, porque eso nos llevará a la separación de Dios al pecar. Tenga en cuenta que los ojos y los oídos son las ventanas del alma y lo que dejamos entrar crece en nuestro corazón, nos lleva a cometer el acto fatal. Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15 dice: al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. La responsabilidad del hombre es la de servir, obedecer y glorificar a su Creador. El hombre no se hizo a sí mismo, por lo tanto, está en deuda con Dios. Se debe de sujetar al mandato divino. La criatura, al buscar ser como un Dios, resiste la voluntad de Dios, rechaza la palabra de Dios y abandona el camino de Dios. Así que Santiago nos recomendó no seguir los pasos de nuestros primeros padres cuando enfrentamos a la serpiente en nuestras vidas. ¿Qué les parece? Santiago 1:16 dice: así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Santiago, el hermano menor del Señor Jesucristo, nos alienta a no caer en la tentación, ya que Dios tiene un premio si superamos las pruebas en esta vida. Santiago 1:12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes les aman. Apocalipsis 2:26 dice: a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Apocalipsis 2:17 dice: a todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte del que lo recibe. Uy, qué maravilloso, ¿no? Y vamos a comer en el cielo del maná que comieron en el desierto el pueblo de Israel. Qué tremendo, maravilloso, ¿no es cierto? Ahora la frase de Génesis: después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En las escrituras tenemos una explicación detallada del por qué la mujer fue víctima del engaño de la serpiente, pero no hay explicación del porqué de la decisión de Adán de comer del fruto prohibido. No hay excusa para Adán, como lo explica el apóstol Pablo. Él solo siguió el ejemplo de la mujer sin vacilar. 1 Timoteo 2:14 dice: ahora bien,
No fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. La historia está tan condensada que no se nos explican todos los detalles. No hay ninguna indicación de que Adán fuera atraído por lógica o por provocación sexual. Tampoco se había opuesto a la autoridad de Dios hasta ese momento, por lo que lo más probable es que haya dejado de creer en su palabra. Adán mostró claramente un menosprecio de lo que Dios le había otorgado, al comer del fruto prohibido y menospreciar el árbol de la vida. Sí. No se sabe con certeza si él estuvo presente durante la conversación entre la mujer y la serpiente, ya que estaba con ella. No necesariamente explica que él estuviera presente, y la Biblia solo se ha referido a la mujer en la conversación. Sin embargo, la acción descrita en este verso parece explicar que Adán fuera testigo del diálogo. Además, la serpiente habló en plural a la mujer como si estuviese hablando a la pareja. Una de las realidades del pecado es que su efecto se extiende, como la levadura. En la Biblia, la levadura se refiere al pecado. Después de que la mujer pecó, también involucró a Adán. Aquellos que han hecho mal están más propensos a atraer a otros a hacer lo mismo. Este mecanismo del pecado da alivio al primer transgresor, al no ser el único culpable, quien contamina a los que tiene a su alrededor, haciéndoles que cometan la mala acción también. Por eso, confiese sus pecados y no haga que otras personas caigan en tentación. ¿Qué les parece? Mateo capítulo 16, versículo 6 dice: atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Mateo 15, 14 dice: Jesús dijo, así que no les hagan caso a los fariseos, son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en una zanja. Romanos capítulo 14, versículo 13 dice: por eso ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. Adán era perfecto, inocente. Su naturaleza no era corrupta. Poseía el dominio de la creación. Tenía comunión cara a cara con Dios. Adicionalmente, él fue creado santo y tenía completa libertad de la voluntad. Pero su santidad no había sido probada y con su libre albedrío, él era capaz de desobedecer y pecar, lo que lo llevaría a probar su carácter moral. La desobediencia a una orden sencilla, fácil y claramente expresada por Dios, repercutió en toda la creación y lo llevó a su descendencia, al pecado y a la ruina. Qué cosa más terrible, ¿no es cierto? Cuando Adán y su esposa vieron la tontería que habían cometido al comer del fruto prohibido, vieron cómo la felicidad los abandonaba y la miseria y la deshonra en la que habían caído. Sintieron vergüenza, vieron su desnudez, se llenaron de terror y confusión y se escondieron. ¡Qué tristeza! Adán tenía lo que quisiera y podía hacer lo que quisiera, pero su pecado fue, en una palabra, la desobediencia. ¿Se ha preguntado qué efecto tiene el pecado en su vida? ¿No es acaso lo mismo que nos ocurre ahora cuando pecamos? Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre
Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Jesús, muchos serán constituidos justos. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Adán transfirió la muerte y el juicio a toda la raza humana. ¡Qué tristeza! Es por eso que tenemos una naturaleza rebelde, vil, corrupta y destructiva, y un corazón pecaminoso que corrompe a todos nuestros pensamientos, emociones y a la voluntad, debido a que nuestra naturaleza, la carne, y nuestro corazón están en enemistad con Dios. Por ello, nos rebelamos ante Dios, su ley y todo lo que Él representa. Y seguimos diciendo, qué tristeza. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8 dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Ahora, ¿cómo es que la humanidad de estar en el paraíso ha llegado a estar en el estado de la maldad, fuera del paraíso? Este versículo en Génesis 3 representa a esta pregunta con claridad y simplicidad. Adán desobedeció deliberadamente a Dios. De alguna manera, su pecado contaminó a toda la raza humana y su descendencia heredó el amor por el pecado, el menosprecio y la falta de respeto por la verdadera justicia. ¿Qué les parece? Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos los que pecaron. ¿Qué les parece? La descripción divina de la caída es la única explicación posible de la condición presente de la raza humana. Con la presencia de la maldad y la universalidad del pecado en el mundo. Si uno rechaza la explicación divina, no hay una respuesta satisfactoria para el pecado o la muerte. Vemos la decadencia de la humanidad en pecado como una espiral descendente, empezando en el siguiente capítulo, como veremos más adelante, en el que relata el primer asesinato, Génesis capítulo 4, versículo 8. Después, poligamia en Génesis capítulo 4, versículo 19. Perversión sexual en Génesis capítulo 19, versículo 1 al 5. Incesto en Génesis capítulo 19, versículo del 30 al 38. Idolatría en Génesis capítulo 31, versículo del 30 al 35. Una violación en Génesis 34, capítulo 1, versículo 2. Asesinatos en masa, Génesis capítulo 34, versículo 25 al 29. Prostitución en Génesis capítulo 38, versículo 14 al 19. Mire cómo el pecado se fue sumando. Y hasta hoy da miedo. Da miedo. La incapacidad de amar, obedecer y complacer a Dios es la esencia de la depravación humana. Así que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para liberarnos de la esclavitud del pecado. No podemos dar sentido a nuestra situación moral hasta que entendamos en dónde comenzó el problema y que Cristo es el único quien nos puede salvar. 1 Corintios 15, 22 dice, así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán nueva vida. Y la única solución a este dilema es la obra de creación de Dios en nuestras vidas. Dice 2 Corintios 5:17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En lo que Jesús le dijo a Nicodemo, uno de los líderes religiosos judíos, Juan 3:7, así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. Por eso en todos los videos le ponemos lo que nosotros llamamos
la oración de fe, para que acepte a Cristo, nazca de nuevo. Qué grandes contrastes entre el primer y el último Adán. Jesucristo es el último Adán. Adán tenía todo en el paraíso. Jesús no tenía nada en el desierto. Adán confió en Satanás. Jesús puso su confianza en Dios Padre. Adán tuvo una derrota. Jesús tuvo una victoria total. Por eso es tan importante estar con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué les parece? La conexión del hombre y Dios es espiritual y nuestra respuesta es a través de la fe. Por ello, el romper la conexión significa la muerte. Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice: aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por fe. Y para concluir, se preguntará usted: ¿por qué Dios permite la tentación? ¿Por qué? Y si nos regresamos al capítulo 1 y 2, encontramos que el hombre fue creado inocente, pero no se había creado justo o recto. ¿Qué es justicia o rectitud? Una persona justa es aquella persona inocente que ha sido expuesta a la tentación y responde de acuerdo a los lineamientos de Dios. Así que la tentación es la prueba que nos va a hacer crecer espiritualmente o nos va a destruir. El carácter de la persona debe ser desarrollado y la única forma de hacerlo es en la presencia de la tentación. Entonces concluimos que Dios, con sus fines sabios y santos, permite la tentación de la serpiente para crecer al hombre de su estado de inocencia a un estado justo y de rectitud, que se alcanza solamente de una forma: con la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados, como el resto de la Biblia nos explica. ¿Sí? ¿Qué les parece este asunto? Eva y Adán cayeron y por culpa de ellos cae toda la humanidad. Toda la humanidad. Qué cosa, ¿no? Cae toda la humanidad. Qué cosa tan terrible. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer ante esta terrible tentación? ¿Qué podemos hacer? Dígame usted. ¿Se puede hacer algo? Lo que tenemos que hacer es entregar nuestro corazón al Señor Jesucristo. Entregar nuestro corazón al Señor Jesucristo. Nada más. Sí, es lo que tenemos que hacer. Por eso nosotros, en cada oración le presentamos lo que llamamos la oración de fe. Para que usted entregue su corazón al Señor, para que usted nazca de nuevo, sea una verdadera criatura. Entonces repítela con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Sí? Por regalarme la vida eterna. ¿Qué les parece? La vida eterna en Jesucristo. ¿Aceptó a Cristo? ¡Wow! Maravilloso. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Estudiar todos los días la palabra, meditar todos los días en la palabra, dejar que Dios le enseñe en la palabra de Dios. Sí. Hacer este trabajo maravilloso y buscar aplicarla, buscar obedecerla siempre, en todo momento, y después predicarla. También hay que tener tiempos de oración, conversando con Dios, tiempos de alabanzas, porque a Dios hay que alabarlo, hay que darle gracias, hay que bendecir su nombre. Y también
le invitamos que venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Maravillosa, mi Dios. Tu palabra, fuente de vida, mi Dios. Tu palabra que nos bendice. Tu palabra, Señor, que nos enseña. Tu palabra, Señor, que está allí, Señor, buscando ayudarnos siempre, mi Dios, en todo momento. ¿Sí? Tu palabra maravillosa, mi Dios, que está diciéndonos que debemos obedecer completamente tu palabra, porque si no caemos en tentación. Tu palabra que nos está diciendo que ya hemos heredado la naturaleza pecaminosa y para poder ser salvos tenemos que aceptar al Señor Jesucristo. Tenemos que nacer de nuevo. Entonces, oramos al Espíritu Santo que lleve esta palabra por todos los rincones del mundo. Que lleve esta palabra, Señor, y la bendiga esta palabra, Señor, y la bendiga. Y las personas busquen tener un cambio, busquen obedecer la palabra de Dios, busquemos obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Porque esto es importantísimo, esto es fundamental, sí. Y por eso les animamos a que acepten a Cristo, a que lo hagan de todo corazón, ¿sí? A que lo busquen de todo corazón, a que lean la palabra y busquen ponerla en práctica. Nosotros, Señor Jesucristo, te alabamos y glorificamos tu nombre y te bendecimos por los hechos maravillosos que tú haces en cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra, sigamos reenviando esta palabra a otras, que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.